Hoy incorporamos un nuevo título a nuestra tradicional biblioteca Nerea, el Guía Burros, comprar un coche eléctrico. Bueno, pues es que hablar de este tipo de vehículos hace que entremos plenamente en el mundo del progreso, de la tecnología, de la movilidad, pero también nos hace recapacitar sobre temas tan importantes como la sostenibilidad, las emisiones no contaminantes, el cambio climático. Y eso es precisamente lo que ha hecho su autora, Esther de Aragón, en esta guía, que consigue despejar todas las dudas sobre este tipo de coches sin olvidar bueno, pues su relación con el medio ambiente. Ella es una historiadora con amplia y sólida experiencia periodística en el sector del motor. Ha realizado trabajos para medios como Motor 16, Solo Auto 4x4, Solo Nieve, Solo Monovolumen, La Gaceta de los Negocios, Movilidad Eléctrica, así como proyectos culturales para fabricantes de vehículos. Ha publicado trabajos como Vuelta Jeep a España, Guía Arqueológica de España, Guía Temática de España con Toyota Prius, La Ruta de Don Quijote, Guía Natural Toyota, Guía de Museos de España y Portugal con Toyota Ventis. Y bueno, y paro ya porque si no, no la vamos a entrevistar. Aunque podríamos seguir ofreciendo datos sobre la brillante trayectoria de nuestra invitada. Muy buenos días, Esther. Hola, buenos días. Oye, casi me sonrojo. Casi te sonrojas. Bueno, pues si llego a decirte todo lo que tenía aquí, te voy a hacer una pregunta directa, rápida. ¿Me conviene comprarme un coche eléctrico? Yo diría que sí, ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento porque además ya han salido las ayudas. Existe un plan MOVES que ya está en marcha y existe también incluso un plan MUS en Madrid para poder comprar coche eléctrico con ayudas. Lo que pasa es que ambas no son compatibles. Se elige uno o se elige otro. Claro, cuando hablamos del coche eléctrico hablamos de las ayudas, pero claro, hablamos de las ayudas porque es más caro, ¿no? Comprar un coche eléctrico que un coche convencional. Sí, simplemente porque la batería aún es mucho más cara. Es un tercio del valor del coche. Por eso es mucho más caro un coche eléctrico ahora que otro. Y vamos directamente a ese talón de Aquiles ahora mismo, ¿no? Del coche eléctrico. ¿Qué autonomía tienen ahora, de verdad, los coches eléctricos? ¿Cuántas horas podemos estar sin cargar esa batería? Tú puedes hacer perfectamente un viaje de Madrid a Valencia y te sobra un montón de... ¿Sí? Sí, un montón de autonomía. A ver, es como todo, depende del coche, evidentemente, que compres y depende de cómo vayas conduciendo, eso está claro, pero... Sí. Yo te digo, la media ahora mismo de los coches eléctricos que están saliendo tienen una autonomía de 350 kilómetros. Pero fíjate, lo de la autonomía es verdad que ha ido mejorando, pero yo encuentro otro problema fundamental, que es la recarga. Es decir, la infraestructura. Porque claro, si yo voy a hacer un viaje, imaginemos, de 700 kilómetros, hago 350, paro a repostar, pero claro, ahora mismo ese repostaje lleva mucho tiempo, ¿no? No es como echar gasolina. A ver, ahora mismo no hemos avanzado un montón, de tal manera que toda la recarga pública que se hace en sitios así suponen aproximadamente una media hora para tener el 80% de la batería llena. Claro, pero media hora es mucho para lo que estamos acostumbrados. A ver, ¿no? Sí, lo que pasa es que se supone que es un viaje en el cual tú tienes que parar, porque además lo recomienda la DGT antes de que existieran los eléctricos. Cada 2 horas se supone que una persona debe parar, estirar todos los miembros del cuerpo para no sufrir, para que el cuerpo no sufra, y además hacer que tu mente se active, y entonces tienes que andar, tienes que tomar un refresco, tienes que hacer algo, con lo cual esa media hora la puedes emplear en tomarte un refresco. Claro, pero bueno, si mi coche tiene que estar media hora ahí enchufado a ese enchufe, no puede estar otro coche, no, quiero decir, yo creo que eso tiene que evolucionar. Porque... tiene que evolucionar, hay varias cosas. Primero, y yo lo digo en el libro, lo primero es que yo creo que el puente en este momento para personas que necesitan hacer viajes largos es el híbrido enchufable. Ese para mí es un paso fundamental. ¿Por qué? Porque es una forma de ahorrar combustible, pero aparte de todo, el 80% de los kilómetros que se hacen en Europa, los ciudadanos que hacen en Europa, resulta que no llegan ni a 50 kilómetros diarios. Y entonces, con un coche de híbrido enchufable tienes esa posibilidad de hacer precisamente esos kilómetros sin necesidad de gastar combustible. Y otro mito del coche eléctrico, el ahorro, que no sé si es un mito. ¿Cuánto cuesta hacer, por ejemplo, 100 kilómetros con un coche eléctrico? ¿Sale más barato o no? Sale mucho más barato. Lo que pasa es que también depende. Es decir, tenemos que contar varias cosas. La primera es que si tienes una tarifa valle y tienes un poste de carga que además tú lo puedes poner en tu garaje, aunque sea comunitario, porque es obligatorio que te dejen, no necesitas ni pedir permiso, lo único que tienes es que informar. Entonces tú pones el poste de carga. El poste de carga te permite negociar con las eléctricas o con las energéticas una hora valle, que es una tarifa valle. La tarifa valle te hará que los 100 kilómetros esos de coche eléctrico te salgan aproximadamente entre 1,5 y 2,5 euros.
tú date idea, Claro. date idea que un coche de combustión ahora mismo, de media, está haciendo pues unos 8 euros de combustible de 100 kilómetros, más o menos, o entre 6 y 8. Bueno, pues es verdad que eso es una ventaja, el poder tener tarifas valle. ¿Que hay gente que no puede hacerlo porque no tiene garaje? Sí, eso está claro. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta otra cosa, y es que públicamente se puede cargar un coche en sitios donde hay postes, Sí. pero que puede subir la tarifa incluso hasta el triple. El triple de lo que nos costaría, De lo que nos costaría en nuestro garaje. Pero con lo todavía cual, seguiría siendo algo más barato que no, la gasolina. se equipararía. Yo creo en este momento se Uh. equipararía. Con lo cual, a ver, se puede hacer, para mí, un coche eléctrico, por ejemplo, o un híbrido enchufable es perfecto cuando tú tienes en casa un poste, Claro. que con la gente que yo conozco lo hace así. Ese poste también está subvencionado por las ayudas del gobierno, que esa es otra cosa que debemos saber. Y lo que ocurre es que si tienes que colgarlo en otro sitio y puedes en el trabajo, pues mejor que mejor. Oye, y siempre que investigas un poco con esto de los coches eléctricos, a mí me dan dos opciones que, la verdad, nunca había pensado en ello. Y es comprar la batería o tenerla como en renting o alquilada. ¿Esto qué es? Pues ya prácticamente no lo utiliza casi ninguna marca. El renting de batería antes bueno, yo creo que pensaron que podía salir adelante, pero a la gente le parece mucho más lógico que ya que tienes que es un coche eléctrico, lo lógico es que lo enchufes en tu casa y la tarifa valle que tengas, pues que sea la tuya. El tener que ir a algún sitio a cambiar la batería no deja de ser un engorro más. Con lo cual, eso está de capa caída y ya prácticamente ninguna marca lo tiene. Y ahora mismo la idea es exactamente, bueno, incluso yo te diré, fíjate, Mitsubishi ha creado una cosa que se llama Dendro Drive House y es en tu casa, que tienes que tener, eso sí, una casa independiente, Claro. te crean un sistema de tal manera que el coche te ponen paneles solares, un almacenamiento de energía y lo que ocurre es que tu coche puede estar enchufado de tal manera que se cargue cuando a ti te interese o que incluso el propio coche dé electricidad en horas valle a la casa, para que toda la casa se nutra de esa energía. Claro, el problema ahí es tener tu vivienda tal, que la mayoría... Lo que te quiero decir con esto es que ya existen caminos alternativos que irán dando una posibilidad mucho mayor en el futuro para mejorar el sistema eléctrico. Oye, ¿y el hidrógeno? La bomba, para mí, La bomba. el futuro. ¿Sí? Sí, yo creo Se que... habla muy poco del hidrógeno. Bueno, yo creo que en España vamos retrasados siempre con respecto a todo. Es una opinión personal, pero no sé por qué. Pero sí es cierto que para mí el hidrógeno, desde que conocí el iX35 de hidrógeno hace ya años, que lo probé, que era de Hyundai. El tema del hidrógeno va un poco más en nuestra mentalidad, ¿no? Al final es un producto que se echa en el coche, ¿no? Sí, es como echar gasolina. Claro, efectivamente, se consume y y ya está. Y además da una autonomía igual o mayor que la de un coche ¿Y cuál es el de problema? combustión. Pues que no hay hidrogeneras. ¿Dónde encuentras tú? En España hay media docena. Tú te compras un coche Nexo ahora mismo, que son geniales, porque además no solo eso, sino que limpian el medio ambiente. Tienen unos filtros especiales de tal manera que los sitios por los que pasa va limpiando la atmósfera. Pero amigos emprendedores, vamos a montar ¿cómo es? Una hidrogenera. Sí. Que es para generar hidrógeno, ¿no? Hidrógeno. Y que se pueda, bueno, claro, también habrá que generar todas las redes de suministro, habrá que, bueno, sí, se complica. Sí, se complica, pero lo que sí es verdad es que el hidrógeno está en todas partes y el hidrógeno se puede sacar de cualquier lado. Mira, tengo aquí a mi compañero que está muy interesado en Yo estoy sacando cuentas ya. Pero el hidrógeno es más barato que la gasolina, más caro, como... Más o menos, quiero decir, te costaría más o menos lo mismo llenar un que coche es un tema de de hidrógeno. economía Efectivamente, de escala, ¿no? Claro, de escala, porque en este momento el problema es que tú no tienes hidrogeneras y eso encarece mucho el precio. Pero posiblemente porque no se gana mucho. Claro, porque aparte de todo, los sistemas de producción tampoco están a gran escala. En el momento que tú produzcas hidrógeno a gran escala, lo lleves a gran escala, como estás haciendo con el petróleo, probablemente... quiero decir, pegue un bajonazo. Un bajón tremendo, claro. Y lo que ocurre es que los coches de hidrógeno tienen muchas ventajas. Ventajas sobre todo a nivel... Bueno, el hidrógeno en sí, porque el hidrógeno se puede utilizar para cosas muy especiales. Por ejemplo, para camiones es mucho mejor el hidrógeno que la electricidad porque la potencia, de alguna forma, que es el consumo con respecto a la potencia y el almacenamiento de esa energía puede ser mucho mayor. Entonces, para mí el hidrógeno es la bomba. Bueno, pues oye, amigos de Mundo Emprende, ha surgido aquí una posibilidad de negocio muy interesante, pero sobre todo a todos los que estéis interesados en esto del coche eléctrico, en saber de verdad qué es el coche eléctrico, qué modelos hay, qué ventajas tiene, cuánto cuesta, si hay ahorro, si no hay ahorro, cómo funciona el tema de las baterías, pues tenéis el guiaburros, el coche eléctrico de Esther de Aragón, que yo creo que es una lectura imprescindible para saber de qué estamos hablando con esto del coche eléctrico. Muchas gracias, Esther. Gracias a vosotros.
Mundo Emprende en Es Radio.